Imagina vivir en un mundo donde no existe el miedo, la enfermedad, la inseguridad ni la muerte. Un lugar donde cada mañana es perfecta y la relación con tu creador es directa, cara a cara. Así era la vida en el Edén. Pero en medio de esa libertad absoluta, Dios colocó un límite. Hoy, en la lección 2 de nuestro viaje por la Biblia, analizaremos el día más oscuro de la humanidad, el origen del mal y la decisión que cambió las reglas del juego para siempre. Para entender lo que ocurrió, debemos retroceder un momento al mandato que Dios le dio al hombre. La Biblia dice que Dios les permitió comer de todo árbol del huerto excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La advertencia fue clara y severa, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué puso Dios este árbol ahí? No fue una trampa. Los estudiosos explican que para que el amor y la obediencia de los seres humanos fueran reales, tenía que existir la opción de elegir no obedecer. Dios no quería robots, quería hijos con libre albedrío. Durante un tiempo el límite se respetó. Adán y Eva disfrutaban de la abundancia del Edén. No había secretos entre ellos, no había vergüenza. La Biblia dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, una metáfora de la pureza e inocencia total de sus corazones. Sin embargo, la paz de este santuario estaba a punto de ser interrumpida por el personaje más astuto de la narrativa bíblica. Génesis capítulo 3 comienza introduciendo a una criatura particular. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En el texto bíblico y en la teología posterior, detrás de esta criatura se esconde el adversario, Satanás. Lo interesante es que la serpiente no atacó con violencia, atacó con palabras. Se acercó a Eva y le lanzó una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de veneno. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Nota la estrategia del engaño. La serpiente exageró el mandato de Dios. Dios no había dicho, no coman de ningún árbol, sino todo lo contrario. Pueden comer de todos, menos de uno. Eva le responde correctamente a la serpiente, recordándole que si tocaban ese fruto morirían. Pero el enemigo ya había logrado su primer objetivo: hacer que Eva pusiera su atención exclusivamente en la única prohibición, en lugar de agradecer toda la abundancia que ya poseía. Es entonces cuando la serpiente lanza la mentira directa, desafiando la palabra de Dios. No moriréis, le dijo, y añadió algo que despertó el deseo más peligroso en el corazón humano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño no fue ofrecerle un fruto sabroso. La tentación real fue la promesa de autonomía. La idea de que ya no necesitaban a Dios, que ellos mismos podían ser sus propios dioses y decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Eva miró el árbol. La Biblia describe 3 pasos que se repiten en cada tentación humana hasta el día de hoy. Vio que el fruto era bueno para comer, deseo físico, que era agradable a los ojos, deseo visual, y codiciable para alcanzar la sabiduría, orgullo. Ella tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese preciso instante, el eje del mundo se movió. El plano perfecto se rompió por un acto voluntario de desobediencia y desconfianza hacia el amor de Dios. El efecto fue inmediato, pero no fue la iluminación gloriosa que la serpiente prometió. El versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. No fue un descubrimiento físico, sino el nacimiento de la culpa, la vergüenza y el pecado.
la inocencia se había esfumado. Al escuchar la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día por primera vez en la historia, el ser humano sintió terror de su creador. Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles. El miedo había entrado al mundo. Dios llama al hombre con una pregunta profunda. ¿Dónde estás tú? Dios sabía perfectamente dónde estaban, pero la pregunta era para que ellos mismos recapacitaran. Al confrontarlos, la respuesta del ser humano fue la evasión de la responsabilidad. Adán culpó a Eva e indirectamente a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva, por su parte, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Nadie asumió su error. La fractura en las relaciones humanas acababa de comenzar. Dios emite entonces su juicio. Primero sobre la serpiente, maldiciéndola a arrastrarse y comer el polvo. Pero justo en medio de la maldición, Dios suelta el versículo más importante de este capítulo, conocido por los teólogos como el protoevangelio o la primera profecía de redención. Dios le dice a la serpiente en Génesis 3:15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Miles de años antes de que sucediera, Dios ya estaba anunciando que un descendiente de la mujer, Jesús, aplastaría la cabeza del enemigo en la cruz, pagando la deuda de la humanidad. El pecado trajo consecuencias físicas inmediatas, el dolor en el diseño de la vida, la dificultad para labrar la tierra que ahora produciría espinos y cardos, y la consecuencia final, la muerte física, volviendo al polvo del cual fueron formados. Dios, en un acto de misericordia dolorosa, hizo túnicas de pieles para vestirlos, lo que implicó el primer sacrificio de animales para cubrir su vergüenza, y los expulsó del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado de pecado. A las puertas del Edén, Dios colocó querubines y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. El paraíso se había cerrado, por ahora. La humanidad comenzaba su largo y difícil caminar sobre una tierra caída, pero no caminaban solos. Llevaban consigo la promesa de que un día el camino de regreso sería abierto. En nuestra próxima lección veremos cómo el pecado se propaga en las siguientes generaciones, llevándonos a la trágica historia de los primeros dos hermanos de la humanidad, Caín y Abel, y el primer conflicto de la historia. Si esta lección te ayudó a entender mejor el origen de nuestra historia, dale un buen me gusta. Suscríbete a El Camino Escrito y déjanos en los comentarios qué parte de la estrategia de la serpiente te llamó más la atención. Nos vemos en la lección 3.